Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. En este caso lo que vamos a ver es la punta de la península de Punta del Este, el límite exacto, lo que está marcado acá, entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico. Voy a arrancar por lo que es esta parte de acá caminando y hacer todas las piedras por esta especie de vertedero que hay hasta llegar prácticamente acá al hito que divide el Río de la Plata hasta un poquito más adelante y el Océano Atlántico. Es uno de los pocos videos que hay sobre esta cuestión en YouTube, así que espero que lo aprovechen. También se va a ver la Plaza Gran Bretaña y los restos del Graf Spee y del Ajax, así como un banquito muy especial que hay acá que les recomiendo para el final. Bueno, esto es el final de Punta Salinas, supuestamente es el límite exacto entre el Río de la Plata.
mejor dicho, vamos a empezar entre el océano Atlántico, esto de aquí está para allá y para allá, y el río de la Plata, que va a estar, vamos a poner ahora, que va a estar para allá. O sea, acá para mi derecha, esto es prácticamente lo máximo donde se puede llegar y tengo la muy cerca. Pero bueno, esto es donde se juntan oficialmente, posiblemente movible, pero bueno, oficialmente se junta el río de la Plata y el océano Atlántico, o Atlántico. Bueno, se separan la A, AT de la LA. Pueden pronunciar el grupo TL, como Athletic Club. Y bueno, para eso está el río de la Plata, que lo habrán visto del otro lado. Y acá es un poco el límite, allá está la playa de los ingleses, más adelante está la playa del Emir, y más adelante está la Brava, y más adelante está el complejo de manantiales que empieza con Montoya y dura más o menos 3 o 4 kilómetros. Y más adelante por allá estaría lo que es José Ignacio. Acá, bueno, es una que el agua bien, porque también una salida del otro lado de lo que es el arroyo Maldonado, que más o menos sale unos 10 kilómetros de acá. Y ensucia un poco de las aguas, no se puede estar tan barrosas igual, sí, la arena, el viento, bueno. Este es el límite mismo del océano. Y el de la Plata River Plate, los ingleses. Hay una placa, pero ahora no lo 20 porque si no.
separa básicamente lo que es la Punta del Este, el fin de Punta del Este. No, va a salir de mal el audio, pero bueno, este es el mojón. Y todo lo demás es allá atrás el océano Atlántico y para allá el río de la Plata. Es una península bastante grande. Esta es la zona más lejana a lo que llegué, lo más lejos en la punta de Punta del Este, y acá comienza el camino de vuelta. Y está aquí en el punto más central del Uruguay, latitud 34 grados, 38 minutos, 27 segundos sur, longitud 54 grados, 57 minutos, 8 segundos. En este lugar se encuentran las aguas del río de la Plata y el océano Atlántico. Es el límite exterior del río de la Plata, Punta de las Salinas, Punta del Este, Uruguay, Punta Rasa, Cabo San Antonio, Argentina. A mediados del siglo XIX, el alemán era una salina de esta zona de la península, dando su origen a su nombre actual. No hay resistencia, es azúcar. Un azúcar de fondo. Bueno, esto es fiel.
océano Atlántico o Atlántico, como le dirían los. Es una pequeña diferencia. Como dirían los españoles, excepto toda la zona de la Brava y demás, es la punta de la península. Allá, a mi derecha, como mostré, esta playa mansa, la Piriápolis, tendría que ser San Antonio. Me lo llevar yo, pero usted van a San Antonio y después se van de allá. La gente que se está sacando fotos y eso, esto suele ser por el límite del Granado y de los Platos. Estamos en la punta del Este, es el allá. Una es la de y la otra es la del Ajax. Y fue la batalla de La Plata. Ah, esta es la del Ajax. Esta es la del buque inglés, británico. Esa y la del alemán. ¿La submarino? Que bueno, no me acuerdo. Esta tendría que ser la de Grafos. Y es el suelo del este. Bueno, este se parece a un banco que hay en la ciudad de Whitby, en Yorkshire, en lo que sería el norte
de Inglaterra, en un banco así, que estaba al borde de un cementerio que existe realmente. Es donde, bueno, Mina Harker y Lucy se juntaban para charlar y había justo un muerto debajo. Y no había una cantidad, bueno, no había un acantilado, había algo más profundo que esto, como acantilado. Todavía está ese lugar ahí en Yorkshire. Bueno, esto es la foto de la Punta del Este. Entonces estoy dando la vuelta y yendo.